¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Continuando con el análisis del 555, hoy les quiero mostrar a detalle la primera configuración de este integrado, la configuración monoestable. Quédense hasta el final ya que demostraré paso a paso su funcionamiento. Comencemos. El siguiente diagrama es la configuración típica del circuito monoestable del 555, que encontrarán en internet o en la ficha técnica del mismo. Digo típica porque algunos hacen algunas modificaciones. Antes de comenzar, debemos dejar claro qué es un monoestable. El monoestable es un circuito multivibrador que al recibir una excitación del exterior en su entrada, su salida cambia de estado y se mantiene en él durante un periodo, que viene determinado por una constante de tiempo. Transcurrido dicho periodo, la salida del monoestable vuelve a su estado inicial. Sabiendo eso, entendamos un poco los componentes externos del 555. El pin trigger está conectado a un pulsador y a una resistencia de pull-up. Los pines threshold y discharge están unidos entre sí y se conectan con una resistencia y un capacitor. El pin control voltage no lo usaré, pero podría conectarse a un capacitor de 0.1 microfarados. Este capacitor es usado para estabilizar el voltaje en el comparador interno del 555. No es indispensable, yo lo dejaré en el aire. El pin reset en mi caso no lo usaré, así que lo conectaré a VCC. Finalmente, el pin out se conecta a una resistencia en serie a un LED, básicamente para que nos indique el tiempo del pulso positivo que más adelante explicaremos. Bien, ahora pasemos a analizar cómo se relacionan estos componentes externos con la lógica interna del 555. Este diagrama muestra los componentes externos ya mencionados y los componentes internos del 555. Ojo, es indispensable que sepan cómo funciona en su interior el 555. Les recomiendo que vean el vídeo que hice sobre su análisis a detalle. Les dejaré por acá una tarjeta. Antes de empezar, hay que definir las constantes del circuito. Para mi caso, yo energizaré el 555 con 5 voltios. Asimismo, es importante que sepan los valores de 2/3 de VCC y 1/3 de VCC, ya que los usaremos en el análisis. La entrada inversora del comparador A ve 2/3 de VCC, es decir, 3.33 voltios. Esto es producto del divisor de voltaje que forman las tres resistencias de 5K. La entrada no inversora del comparador B ve 1/3 de VCC, es decir, 1.67 voltios. Como se darán cuenta, en la salida el LED está apagado, es decir que tenemos 0 voltios. Si eso es cierto, en la salida Q negada tenemos 1 lógico, a raíz de la compuerta NOT. Y en la salida Q tenemos 0 lógico, ya que las salidas del biestable siempre son opuestas. También vamos a tener una corriente que circula por la base del transistor BJT, ya que en su base también está conectada a la salida Q negada, y en este momento tiene el valor de 1 lógico. Al circular corriente por la base del BJT, este entrará en zona de saturación, creando una corriente de colector emisor. Ahora, si queremos analizar las corrientes que circulan por esta malla, por la primera ley de Kirchhoff tendremos que la corriente R es igual a la corriente del comparador A más la corriente de colector emisor del BJT más la corriente del capacitor. En el video anterior explicamos que los comparadores no cogen corriente por sus entradas, esto debido a la gran impedancia que existe entre su entrada inversora y no inversora. Entonces, si esta corriente no existe, la corriente R será igual a la corriente del BJT más la corriente del capacitor. Si son observadores, se darán cuenta que el capacitor está paralelo al BJT, y si este último está en zona de saturación, es decir, está conduciendo corriente, prácticamente estamos colocando un cortocircuito en paralelo al capacitor. Esto provoca que en este preciso momento en el que el BJT conduce, la corriente del capacitor no existe, por lo tanto no se carga y su voltaje debería ser cero, por lo menos de forma teórica. En resumen, la foto actual del circuito nos muestra que toda la corriente que circula por R es la misma que circula por el BJT, lo cual evita que el capacitor empiece a cargarse y su voltaje teórico es cero. Bien, si todo lo que hemos visto hasta el momento es cierto,
Si analizamos el comportamiento de los comparadores, deberíamos llegar al mismo resultado. Pues vamos a comprobarlo. Si se fijan, la entrada no inversora del comparador A es 0 voltios, ya que esta entrada ve el voltaje del capacitor, y como habíamos dicho antes, en este preciso momento el voltaje del capacitor es 0. Si observamos, la entrada inversora del comparador A tiene un voltaje mayor a la entrada no inversora, por lo tanto, a la salida del comparador A vamos a tener 0 lógico. Por otro lado, la entrada inversora del comparador B ve 5 voltios, que es el voltaje de VCC, esto debido a que el pulsador está abierto, aún no lo hemos presionado. Bajo estas condiciones podemos ver que el voltaje de la entrada inversora del comparador B también es mayor al de la entrada no inversora, por lo tanto, a la salida del comparador B también tendremos 0 lógico. Si revisamos nuestra tabla de verdad del biestable, nos damos cuenta que estamos en el estado de no cambio, ya que sus entradas R y S están en 0. Por lo tanto, la salida Q y Q negada mantendrán el valor anterior, que podría ser 0 o 1. Es decir, no habrá ningún cambio en sus estados, y comprobamos que el circuito ya se encuentra estable. De esta manera, hemos concluido con el análisis del estado de reposo o estado inicial del circuito. Si presionamos el pulsador, en ese preciso momento lo que estamos haciendo es mandar a 0 la entrada inversora del comparador B, provocando que la salida del comparador B ahora sea 1, ya que en ese momento el voltaje de la entrada no inversora es mayor al voltaje de la entrada inversora. Si revisamos nuestra tabla de verdad, ahora estamos en el estado set, ya que en la entrada S tenemos 1 y en R tenemos 0. Por lo tanto, en la salida Q tendremos 1 lógico y en Q negado tendremos su opuesto, es decir, 0 lógico. En ese momento todo cambia, pues a la salida del 555 tendremos 1 lógico, producto de la compuerta NOT que invierte el valor de Q negada. Esto provoca que el LED se prenda y en paralelo el pulsador regresará a su posición inicial, es decir, abierto. Esto ocasiona que la entrada inversora del comparador B nuevamente vea 5 voltios y por consiguiente su salida cambiará a 0. Pero no se preocupen, el LED seguirá encendido. Si se fijan, hemos regresado al estado de no cambio. Miren la tabla de verdad. Tenemos 0 en R y en S. Por lo tanto, los valores de Q y Q negada no cambian. Si continuamos con el análisis, al mismo tiempo que se enciende el LED, la corriente que existía en la base del BJT desaparece, ya que en su base ahora tenemos 0. Esto provoca que el BJT entre en zona de corte, por lo tanto, la corriente de colector emisor también desaparece y ocasiona que toda la corriente de R empiece a circular por el capacitor y este empieza a cargarse. Al pasar un tiempo T, la entrada no inversora del comparador A ya no ve 0 voltios. Recuerden que ese valor era cuando el capacitor no se cargaba, pues ahora el capacitor tiene un voltaje y va aumentando cuanto más tiempo pase. Obviamente su tope real serían los 5 voltios, que es el voltaje de la fuente. Sin embargo, nunca llegará a ese valor, ya que cuando el capacitor alcance los 3.33 voltios y un poquito más, el comparador detectará ese valor y en su salida entregará 1, ya que en ese preciso momento el voltaje de la entrada no inversora es mayor al de la entrada inversora. Si observamos la tabla de verdad, estamos frente a un nuevo estado, el estado de reset, ya que la entrada R está en 1 y la entrada S está en 0. Esto provoca que nuevamente la salida Q sea 0 y la salida Q negada sea 1. Y como ya saben, en la salida del 555 tendremos 0, provocando que el LED se apague. Pero también provoca que el BJT vuelva a conducir, ya que en la base nuevamente hay 1 lógico y se forma la corriente de base, que a su vez pone nuevamente al BJT en saturación, formando la corriente de colector emisor. Como ya explicamos, al existir corriente en el BJT, estamos colocando un cortocircuito en paralelo al capacitor. Por lo tanto, la corriente que circulaba por el capacitor desaparece y dejará de cargarse. Sin embargo, como el capacitor tiene almacenada una carga, esta se va a descargar, generando una corriente inversa hasta que se descargue completamente. Si observan, este cambio del capacitor afecta nuevamente al comparador A, ya que mientras empiece a descargarse el capacitor, el voltaje de la entrada no inversora vuelve a ser menor al voltaje de la entrada inversora, hasta llegar a 0 nuevamente, provocando que en su salida tengamos 0.
Si se fijan, hemos cerrado el ciclo. Nuevamente estamos en el estado de reposo o estado inicial, ya que el pulsador no ha sido pulsado, el BJT está conduciendo, el capacitor no está cargando y a la salida del 555 tenemos un pulso bajo, por lo tanto el LED está apagado. Si queremos volver a repetir el ciclo, lo único que debemos hacer es volver a presionar el pulsador y se repetirá todo lo explicado. Hasta ahí todo bien, pero la pregunta que se deben hacer es: ¿y en cuánto tiempo pasó todo esto? Es decir, ¿cuánto tiempo duró el LED encendido? Pues este tiempo depende de dos cosas, el valor de R y el valor de C. Ya habiendo entendido cómo funciona el circuito, nos interesa saber el tiempo que dura el ciclo, que pueden ser segundos, minutos y hasta horas. Pues bien, existe una fórmula matemática como todo en la vida, donde el tiempo es igual a 1.11 RC. Como les dije, el tiempo depende de los valores de la resistencia y el capacitor. Esta fórmula la van a encontrar en la ficha técnica del 555, sin embargo, la idea de este vídeo es entenderla, así que vamos con las matemáticas. Lo primero, debemos simplificar un poco el diagrama. Para esto, vamos a obviar a los comparadores y demás componentes. Solo nos vamos a centrar en esto, que es lo que nos interesa. Los circuitos equivalentes serían estos. Pongo dos circuitos ya que tenemos dos momentos. El momento en que el pulsador aún no ha sido presionado y el momento en que presionamos el pulsador. En el primer momento, el pulsador está abierto, por lo tanto el capacitor no se carga, ya que el BJT está conduciendo. En este momento habíamos dicho que toda la corriente que circula por R es la que circula por el BJT. En el segundo momento, el pulsador ya fue presionado, por lo tanto, el capacitor empieza a cargarse, ya que el BJT está en corte. Por lo tanto, toda la corriente que circula por R es la que circula por el capacitor. Lo que nos importa es analizar el momento 2, que es donde hallaremos el tiempo que el capacitor demora en cargarse hasta 2/3 de VCC y provocará que se cierre el ciclo. Primero, partamos de las corrientes. Por la gráfica sabemos que la corriente que circula por la resistencia es la misma que circula por el capacitor, pero en sentido contrario. Ahora vamos a representar la corriente de la resistencia en función del voltaje. Esto nos da que el voltaje de la resistencia entre la resistencia va a ser igual a menos la corriente del capacitor. A esto lo llamaremos ecuación A. También sabemos por la segunda ley de Kirchhoff que VCC es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Despejemos el voltaje de la resistencia y tendremos lo siguiente. A todo esto lo llamamos ecuación B. Ahora reemplacemos B en A, dándonos la siguiente ecuación. Pero si se dan cuenta, nos falta algo. Nosotros no queremos la corriente del capacitor, sino el voltaje. Para eso existe una fórmula, donde la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo. Si reemplazamos, tendremos una ecuación en la que ya podemos agrupar. Vamos a cambiar posiciones entre la derivada del tiempo y los voltajes VCC y VC. Ahora nos interesa eliminar las derivadas, para la cual vamos a integrar en ambos lados. Y bueno, son integrales muy básicas. Por un lado tendremos t sobre r y por el otro tendremos menos c por el logaritmo natural de VCC menos VC. Y todo esto evaluado entre los límites del voltaje en el tiempo cero y VC en el tiempo final. Multipliquemos por menos 1 en ambos lados para ir ordenando la ecuación. Ahora resolvamos los límites del logaritmo natural. Por propiedad de logaritmos, una resta de logaritmos se puede expresar como el logaritmo de un cociente, quedando de la siguiente manera. El logaritmo nos está estorbando, para la cual debemos aplicar Euler en ambos lados, quedando de la siguiente forma. Como sabrán, Euler y el logaritmo natural son funciones opuestas, por lo tanto se anulan, y nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Vamos a ir despejando el voltaje del condensador. Lo primero, pasemos el denominador hacia el otro lado. Finalmente, pasamos a despejar el voltaje del condensador, quedando de la siguiente forma. En este punto, vamos a multiplicar por menos 1 en ambos lados y obtendremos la ecuación general del voltaje de un condensador. Esta ecuación la van a encontrar en todos los libros de circuitos eléctricos. Obvio, tendrá algunas variaciones en la nomenclatura.
Con esta ecuación vamos a partir a calcular el tiempo. Primero debemos saber cuáles son las constantes de nuestro caso. Hemos dicho que el voltaje en el tiempo cero o en el momento inicial es 0 voltios, ya que el capacitor no está cargado y su voltaje es 0. Asimismo, el voltaje del capacitor al que tiende nuestro circuito es 2/3 de VCC, es decir, 3.33 voltios. Recuerden que es ese el valor que hace que nuestro comparador cambie de estado y restaure nuestro circuito al estado de reposo o estado inicial. En ese sentido, si reemplazamos los valores, tendremos lo siguiente. Como observarán, puedo factorizar VCC, que es el común en el lado derecho, quedando de la siguiente manera. Por otro lado, si se dan cuenta, VCC está multiplicando en ambos lados, por lo tanto, puedo eliminarlo, y nuestra ecuación quedaría así. Ahora pasemos el 1 hacia el otro lado. Este pasará restando y nos quedará lo siguiente. Para poder quitarle el signo negativo a nuestro Euler, vamos a multiplicar por -1 en ambos lados. Si se dan cuenta, ahora solo nos queda despejar t. Para eso, vamos a aplicar logaritmo natural en ambos lados. Como dije anteriormente, Euler y logaritmo natural son funciones opuestas, por lo que se cancelan, quedando la siguiente ecuación. Ahora, resolvamos el logaritmo natural en esos números. Prácticamente ya lo tenemos listo. Pasemos el denominador RC a multiplicar al otro lado. Finalmente, multiplicamos por -1 en ambos lados, ya que no podemos tener un tiempo negativo, dándonos como resultado la famosísima fórmula del tiempo, en el que el capacitor llega a los 3.33 voltios. Como les dije al inicio, la idea era demostrar la fórmula. 1.11 por RC es el tiempo del ciclo o el tiempo donde el capacitor es igual a 3.33 voltios. O simplemente el tiempo en el que el pulso de la salida está en alto. Ya habiendo entendido cómo funciona el monoestable, ya podemos revisar las recomendaciones del diseño. Lo primero que vamos a revisar es la siguiente resistencia. Nuestro primer tip es el valor de R1. Como indiqué, las entradas de los comparadores no consumen corriente, por lo tanto, el valor de R1 no afecta para nada en su funcionamiento. Se suele usar valores de 1 o 10K, que son más que suficientes para que cumplan la función de pull-up, es decir, fijar un valor alto en la entrada inversora del comparador B. Si bien es cierto, el valor de la resistencia R1 no afecta a nuestro circuito y podría ser de cualquier valor, sin embargo la resistencia R sí debemos analizarla con cuidado. Es por eso que nuestro segundo tip es el valor de R. Anteriormente había mencionado que en el estado de reposo o estado inicial, toda la corriente que circula por R es la misma que circula por el BJT. Sin embargo, lo que no dije es cuál es el voltaje que cae entre colector emisor del BJT. También dije que teóricamente, en estado de reposo o inicial, el voltaje del capacitor es 0. Sin embargo, en la práctica eso no es del todo cierto, ya que en la realidad el capacitor tiene el mismo voltaje de colector emisor del BJT, ya que estos se encuentran en paralelo. Si vamos a la ficha técnica del 555, en la figura 9 y 10 nos muestran gráficas del comportamiento del voltaje de colector emisor con respecto a la corriente que circula por el BJT. Para nuestro caso, usaré la gráfica 10 porque estoy usando VCC igual a 5 voltios. Como pueden apreciar, el voltaje de colector emisor, o más conocido como el voltaje de saturación, depende de la temperatura y la corriente que circula por el BJT. Si tomamos como ejemplo una corriente de 30 mA a una temperatura ambiente de 25 grados, el voltaje de saturación o colector emisor será aproximadamente 400 mV. Es decir, el capacitor no inicia su carga en 0, sino en 0.4 voltios. Es por eso que mi recomendación siempre será usar corrientes pequeñas, por ejemplo 0.01 mA. Esto nos dará un voltaje de colector emisor de 2.5 mV, que prácticamente podrías despreciarlo, ya que el voltaje es muy pequeño. Regresando al cálculo de la resistencia, dijimos que la corriente que circula por R es la misma que circula por el BJT. Por lo tanto, bajo las consideraciones de las gráficas que hemos visto, si queremos que el voltaje del capacitor sea muy cercano a 0, debemos usar una corriente muy baja, por ejemplo 0.1 mA. Si usamos la ley de Ohm, la resistencia R debe ser de 500K aproximadamente.
Sin embargo, si por alguna razón estamos obligados a usar resistencias muy bajas y por ende nuestra corriente será mayor, es recomendable que el voltaje de colector emisor sea considerado en los cálculos del tiempo. Para esto, solo debemos recordar la fórmula general del voltaje del capacitor. En nuestro ejemplo, consideramos VTO igual a 0, pero ahora no es así. Ustedes tendrán que considerar el voltaje inicial del capacitor de acuerdo a la gráfica que les mostré. Luego, solo queda hacer nuevamente los cálculos y tendrán el tiempo real. En resumen, si usamos una corriente de 30 mA, el VTO será de 400 mV y debemos usarlo en los cálculos. A mayor sea la resistencia, el VTO será más bajo. A menor sea la resistencia, el VTO será más alto. Siempre considerar esta relación inversa. Por último, si usamos valores muy altos de resistencias, por encima de los megaohmios, podríamos tener problemas al momento de usar nuestros instrumentos de medición, como multímetros u osciloscopios, ya que estos tienen una impedancia muy similar. Ojo, no es que no va a funcionar nuestro circuito, sino que cuando hagamos alguna medición, lo que estamos haciendo es colocar una impedancia similar, lo cual provocará un divisor de voltaje y afectará su funcionamiento mientras se realiza la medición. Otro punto importante es el capacitor. Como indiqué, el tiempo también depende del valor del capacitor. Siempre mi recomendación será usar capacitores de poliéster, debido a su alta precisión. Sin embargo, como podrán apreciar en el siguiente cuadro, sus valores comerciales son muy pequeños, no superan 1 microfaradio, por lo que si necesitamos tiempos largos, nos vamos a ver obligados a usar una resistencia muy alta, o en su defecto, colocar varios condensadores en paralelo, lo cual no es práctico. Ahora, si nuestra aplicación no lo permite y no necesitamos tanta precisión, siempre va a ser recomendable usar capacitores electrolíticos, ya que su capacitancia es mucho más alta. El único problema de usar electrolíticos es su precisión, que es muy mala. Sin embargo, no está más decir que lo mejor es probar y probar hasta obtener el resultado esperado. Finalmente, imaginemos que hemos presionado el pulsador, por ende nuestra salida está en 1 y el LED está encendido. Como indiqué al inicio, el pin 4 es el reset del 555. Yo lo conecté a VCC porque no lo iba a usar. Sin embargo, nuestro último tip es referente a este pin y cómo podemos generar valor en él. Como indiqué al inicio, este está conectado a VCC, por lo que actualmente no tiene ningún rol en nuestro circuito. Ahora, si queremos aprovechar su funcionalidad, les recomiendo conectarlo a GND. De esta manera estamos mandando a 0 a la entrada reset del biestable, provocando que a la salida Q sea 0 y reiniciando todo el circuito a su estado inicial. Recuerden que cuando esto sucede, no interesa el valor que tengan sus entradas, ya que el biestable está siendo reseteado de forma externa, por ende el LED se apagará y regresaremos al estado de reposo o estado inicial. Bien amigos, antes de terminar con toda la teoría y pasar a la simulación, les quiero mostrar el circuito que vamos a simular. Como pueden ver, ya asigné valores a las resistencias y el capacitor que usaré será un electrolítico de 10 microfaradios. Si hacemos el cálculo del tiempo, con la fórmula ya explicada, vamos a tener un T igual a 5.5 segundos, que es el tiempo que el LED estará encendido después de haber presionado el pulsador. Pasado ese tiempo, el LED se apagará. Pasemos a la simulación. Bien amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, por favor no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Aprovecho a preguntarles, ¿desean que siga haciendo este tipo de videos? Asimismo, indíquenme qué otro circuito integrado desean que se analice. Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.